Bueno, una vez más, bienvenidos. Hace un minuto estuvimos hablando. Hoy día vamos a compartir otra vez la pantalla. Eso. Hace un minuto estuvimos hablando de los efectos adversos del uso de fármacos opioides y hablamos que los principales son los que se producen a nivel del sistema nervioso central. ¿Ya? Sí. Luego también pueden producirse efectos a nivel cardiovascular. Siempre empezamos con Downs. Primero va a tener hipotensión y bradicardia y después vamos a presentar lo que es el aumento de la presión arterial y la taquicardia y las palpitaciones. Muy bien. Sigamos. Luego gastrointestinales, neuromusculares, etc. Sigamos. Un detalle muy importante, estos fármacos, todos los fármacos opioides, van a producir problemas o alteraciones a nivel respiratorio. Significa que todos ellos pueden llegar a producir disnea, ¿ya? Y no solamente pueden producir disnea, sino que además de eso pueden llegar a producir eh, ¿cómo se puede decir eso? Insuficiencia respiratoria. Y dependiendo de la cantidad del fármaco que se utilice, pueden llegar incluso a producir paro respiratorio. Paro respiratorio. Me permite hacer el recuerdo que esto va todo a nivel del sistema nervioso central y utilizan receptores MU. Al utilizar los receptores MU, estos fármacos lo que van a hacer es actuar en el centro de la respiración e inhibe el centro respiratorio. Al inhibir el centro respiratorio tienes disnea, insuficiencia respiratoria y paro respiratorio. ¿Ya? Un detalle importante. A nivel renal, estos fármacos pueden producir una disminución de la diuresis. Aquí está, disminución de la diuresis. Uy. Pueden producir una disminución de la diuresis, pero también produce espasmo ureteral. ¿Por qué nombro esto? ¿Ya? Cuando el paciente viene con espasmo, ¿ya? Ureteral, o viene con cálculos renales, ¿ya? Normalmente la tendencia es que quieren darle algo para quitarle el dolor al paciente y que pueda hacer más tolerable su suplicio dentro del servicio de salud. Lo primero que quieren hacer es darle un fármaco opioide, ¿ya? Doctores, en caso de que tu paciente tenga algún tipo de alteración renal, sea este cálculo, sea espasmo, la primera indicación es que tienes que dar un fármaco antiespasmódico. ¿Saben? La primera indicación es que tienes que dar un fármaco antiespasmódico. Bien. Número 1. Número 2. Si no tienes un fármaco antiespasmódico, lo segundo que puedes hacer es darle un opioide, ¿ya? Más, ¿ya? Un fármaco antiespasmódico. ¿Quedó entendido? De ninguna forma puedes utilizar el opioide solo. O utilizas un antiespasmódico en este tipo de problemas renales, o utilizas un opioide más un antiespasmódico. De ninguna forma se puede dar un fármaco opioide solo. Por una sencilla razón, los fármacos opioides producen espasmo ureteral. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú le das a un paciente que viene con un cálculo renal, ¿va a disminuir el dolor? Sí, pero va a producir espasmo ureteral y la lesión puede aumentar. Si tú le das a un paciente que viene con un espasmo, el fármaco no va a reducir el espasmo, le va a quitar el dolor, sí, pero el espasmo aumenta. Y el que sufre es el resto del organismo. ¿Ha quedado entendido? Bien. Sigamos. Desde el otro punto de vista, también estos son ya más raros. Puede producirse alteraciones dermatológicas. Vamos a cambiar de color. Esto. Alteraciones dermatológicas tipo alergia. Ya los pacientes pueden llegar a presentar rash, urticaria, rubor. Puede producir alteraciones como ser la visión borrosa. Normalmente se produce por la disminución de la presión arterial.
Y en algunos momentos puede llegar a producir dependencia, ¿ya? Dependencia física, dependencia psicológica, etcétera, etcétera. Entonces genera adicción el fármaco. Bien, sigamos adelante. Bien. Ahora, normalmente esto es utilizado en la parte de anestesio y con esto te voy a guiar bastante, ¿ya? Tu paciente aquí, quiero que me prestes atención. Tu paciente aquí tiene algo que se llama dolor. El paciente aquí está con dolor. Tiene bastante dolor. Entonces, ¿qué estamos queriendo decir con eso? Cuando el paciente tiene dolor, tú vas a utilizar un fármaco opioide para quitarle el dolor, ¿cierto? Bien. Entonces, entre la primera dosis, para que vaya a haber dolor, ¿ya? Aquí tenemos el nivel sérico del opioide, ¿ya? Quiero que notes que aquí hay una delgada línea, para que veas mi delgada línea, y aquí hay otra delgada línea, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que entre la dosis del fármaco opioide, entre la dosis del fármaco opioide, ¿ya? Entre lo que puede producir analgesia y lo que puede producir intoxicación, porque aquí están ya los niveles de intoxicación, aquí te lo voy a poner, intoxicación, ¿ya? El espacio es pequeño, es delgado, ¿está bien? ¿Qué quiere decir esto? Tu paciente tiene dolor, tú le puedes dar el fármaco y usado a la dosis adecuada, el fármaco va a hacer que el paciente primero baje la intensidad de dolor. Y al poco tiempo, no solamente baja el dolor, sino que va a empezar a presentar dos cosas. Número uno, va a empezar a presentar, ¿dónde estás? X. Va a empezar a presentar analgesia. Número dos, va a presentar indiferencia al dolor, ¿ya? Va a presentar sedación consciente. El paciente no siente dolor, sabe que ya no hay dolor, pero sigue despierto. Y ahí se acompaña la miosis, ¿ya? Y la euforia. Ojo, la euforia no es un requisito. A veces se presenta, a veces no. ¿Está claro? Recuerden que al principio todos los pacientes que toman opioides son down, o sea, están hacia abajo. Pero después de eso se activa y se ponen más eufóricos. ¿Está bien? El mejor ejemplo de esto es el Dr. House. ¿Ya? Porque él tiene miosis, tiene euforia, sedación consciente, indiferencia al dolor, todo. Y eso es gracias a los medicamentos que consume. Que por cierto son opioides. Ahora. Entonces, la idea es que tú vas a utilizar el fármaco, ¿ya? La idea es que tú vas a usar el fármaco y vas a hacer que el paciente esté aquí. ¿Está bien? Ahí está. Ahí está la carga, la titulación, hasta aquí está. Ya no hay dolor. Ahora, de aquí, o sea, sin dolor, es fácil llegar a la intoxicación. Adivina tú, ¿ya? ¿Cuáles van a ser los primeros síntomas y signos de la intoxicación? ¿Cuáles son los primeros síntomas y signos de intoxicación? Creo que no pueden leer. Náuseas y Náuseas y vómitos. Ah, vómitos. muy bien, gracias. Por lo menos así sé que sale en la clase. Los primeros síntomas y signos de intoxicación van a ser náuseas y vómitos. ¿Qué quiere decir esto? Tu paciente está tomando un fármaco opioide y te dice, ¿no? ¿Sabes qué? Me siento mareado, tengo náuseas, ¿ya? Entonces lo primero que tienes que decir, ¿sabes qué? Hay que dejar el opioide porque ya está empezando a tener los primeros síntomas y signos de intoxicación. De la náusea y vómitos es lo primerito que va a aparecer para la intoxicación. Lo siguiente que va a aparecer es el prurito. También hilo paralítico. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber, eh, el intestino deja de movilizarse y va a haber luego retención urinaria, ya no hay eliminación de orina. Después de eso va a aparecer la sedación profunda. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente se duerme y ya no despierta. Y si ya no despierta, después de ese ligero coma, va a terminar produciendo algo llamado depresión respiratoria. Y si tu paciente hace depresión respiratoria, es mucho más sencillo que muera. ¿Ha quedado entendido?
Bien. Entonces, no lo olvidemos. Los primeros síntomas y signos de intoxicación por fármacos opioides son las náuseas y los vómitos. Después de eso viene el ileoparalítico, significa que no va a haber movimiento intestinal y va a haber retención urinaria, tampoco hay eliminación de orina. ¿Ya? Después de eso aparece la sedación profunda y seguidito a la sedación profunda viene la depresión respiratoria y el paciente se muere. Bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Muy bien. Sigamos. ¿Cuáles son sus indicaciones? ¿Cuáles son las contraindicaciones para el uso de estos fármacos? Y en eso quiero que me prestes mucha atención. La primera indicación es tratamiento del dolor. ¿Está bien? Se utiliza exclusivamente para el tratamiento del dolor. ¿Ya? Si tú vas a usar un fármaco opioide, es solamente para dolor. Segundo lugar, ¿ya? También se está utilizando fármacos opioides, pero para lo que es la anestesia. ¿Ya? Anestesia, es obvio, ¿no? Fentanilo, la hidromorfona, todos estos fármacos son también para la anestesiología. También se utiliza para el edema agudo de pulmón. Edema agudo de pulmón. En el edema agudo de pulmón, la mayoría de los pacientes va a tener disnea, dificultad respiratoria, y además de eso van a presentar tos, van a tener cuadros de tos intensos. En esos pacientes, lo que intentamos hacer al darle un fármaco opioide, número uno, es tranquilizar al paciente. Número dos, le quitamos el dolor. Número tres, esa sensación de falta de aire disminuye. Número cuatro, también le quitamos la tos, ¿ya? Ojo, no estamos arreglando el edema agudo de pulmón. De ninguna forma, no estamos arreglando el edema agudo de pulmón. Lo que estamos haciendo es que simplemente el paciente esté más calmado, más tranquilo para poder trabajar con él, ¿ya? Después se utiliza el fármaco como supresor de la tos, detalle importante. Detalle bastante importante. Todos los fármacos opioides suprimen la tos. ¿Qué quiere decir eso? Que son antitusivos. Pero no le puedes dar a cualquier tos, ¿ya? Estos fármacos opioides se dan en caso de que sea tos seca o la llamada tos sin secreciones. Tos seca, tos sin secreciones. Si la tos es productiva, significa que hay un proceso infeccioso y las secreciones van a terminar siendo caldo de cultivo. Entonces, en ese caso no se les da. Pero si tú vas a utilizar el fármaco para supresión de la tos, porque es una tos seca, una tos sin secreciones, la indicación es que le vayas a dar un fármaco opioide. Bien. En algunos casos, no voy a decir en todos, se puede utilizar para la regulación del ritmo respiratorio. ¿Ya? Ojo, no le puedes dar al paciente, ¿ya? Con apnea de sueño. Ahorita vamos a hablar de eso. También se puede usar como fármaco antidiarreico, sí, pero solamente para las enfermedades diarreicas de causa no infecciosa. Hay que demostrar que son de causa irritativa. Luego de eso puede utilizarse en la hemorragia del aparato digestivo. ¿Ya? En las hemorragias del aparato digestivo, estos fármacos lo que hacen es detener la motilidad intestinal. Entonces, al detener la motilidad intestinal, producir hilio paralítico o hilio adinámico, el intestino desfuncionalizado es mucho más sencillo para operar y pierde menor cantidad de sangre. ¿Ya? Y por último, se utiliza para el tratamiento de las adicciones. Ahora quiero aclarar un detalle importante. Digamos que el paciente es adicto a la heroína o es adicto a la cocaína. La idea sería darle una morfina. Entonces, la idea es hacerlo adicto a otra cosa. Quitarle la adicción de la heroína es hacerlo adicto a otra cosa. Después de darle heroína, después de darle la morfina, vamos a usar otro fármaco. Por ejemplo, oxicodona. Menos potencia que la morfina. Después de eso, vamos a utilizar otro fármaco. Digamos, propoxifeno. Menos potente que la oxicodona. Después de eso, del propoxifeno, vamos a usar una codeína. Después de la codeína, un tramadol. Y después de eso ya no le damos nada. Y teóricamente el paciente curado.
Ahora quiero aclarar un detalle importante. En muchos libros está descrito, ¿ya?, que se utiliza para el tratamiento de las adicciones, ¿ya? Y ahorita te estoy diciendo que se utiliza para el tratamiento de las adicciones. Y hay mucha gente que le da al paciente que viene con una adicción y después de que terminan el tratamiento, a los 2 meses el paciente vuelve y cae otra vuelta en la adicción. Bien, con esto quiero aclarar un detalle importante. No quiero que te sientas mal, pero estos fármacos tienen una utilidad limitada para las adicciones. Si tú quieres que el paciente deje la adicción, lo primero que tiene que haber es el tratamiento psicológico. El paciente tiene que ver como una necesidad. Él tiene que querer dejar la adicción. Mientras el paciente no quiere dejar la adicción, no importa qué hagas, no vas a tener éxito. ¿Está bien? Bien. Sigamos. Ujú, ujú, ujú. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas ahí? Bien. Contraindicaciones. ¿A qué pacientes no le deberías dar? ¿Ya? Primero, no le puedes dar al paciente que viene con lesiones encefálicas. Ya hemos hablado de esto. Si le das al paciente con lesión encefálica, aumenta el riesgo de producir convulsiones. Segundo, no le puedes dar al paciente, a la paciente que viene embarazada. ¿Ya? En las mujeres embarazadas, el opioide atraviesa la barrera hematoencefálica y al atravesar la barrera hematoencefálica, lo que vamos a tener es que el fármaco, al atravesar la barrera hematoencefálica, el fármaco va a llegar también al sistema nervioso central del feto. Y al llegar al sistema nervioso central del feto, lo que va a producir son lesiones a nivel cerebral, pero para el feto. Entonces, prohibido dar en el embarazo. No le puedes dar al paciente con función pulmonar alterada, ¿ya? Porque el fármaco actúa sobre el centro de la respiración y baja la función respiratoria. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tú no le puedes dar el fármaco, ¿ya? No le puedes dar el fármaco al paciente que viene con EPOC. No se le puede dar al paciente con asma. No se le puede dar al paciente con restricción respiratoria. No se le puede dar al paciente con neumoconiosis. ¿Ya? No le puedes dar al paciente con neumoconiosis. Y tampoco se le puede dar al paciente que viene con apnea de sueño. ¿Ya? Porque el paciente que viene con apnea de sueño, también es función pulmonar alterada, le das el fármaco y te hace más rápido depresión respiratoria y se duerme. ¿Está claro? Entonces no le puedes dar a ninguno de estos pacientes. No le puedes dar al paciente que viene con función renal alterada. ¿Ya? No olvidemos que el fármaco produce espasmo ureteral y al producir el espasmo ureteral puede hacer que la orina no avance hacia lo que es la vejiga y empiece a retroceder hacia el riñón, produciendo algo llamado hidronefrosis. No se le puede dar al paciente que viene con función hepática alterada, porque el fármaco es de metabolismo hepático, eliminación renal y hepática. No se le puede dar al paciente con enfermedades endocrinas. Cuando decimos enfermedad endocrina, estamos hablando de que, por ejemplo, el hipertiroidismo hace que el fármaco pierda su función rápidamente. El hipotiroidismo hace que la dosis normal, normal común y corriente, no vaya a tener efecto, ¿ya? O vaya a tener un efecto mucho más prolongado, se acumula mayor cantidad de fármaco. Bien, sigamos. Ahora vamos a ver los fármacos. Esta parte es bien bonita, ¿ya? Muy bien. Vamos a poner una regla de oro y espero que con esto esté bien la cosa. ¿Cuál es la regla de oro? ¿Ya? Y eso quiero que quede bien claro. Los opioides no están recomendados en niños. Entonces, los opioides no son recomendados en niños. ¿Ha quedado entendido? No son recomendados en niños.
Puede ser, ¿ya? Puede ser que tengamos dos, o sea, tengamos las dosis, pero aún así, no está recomendado su uso en niños. Y estoy hablando de ningún opioide, ¿ya? Ni la morfina, ni la codeína, ni el tramadol, ni el propoxifeno, ninguno de los opioides está recomendado en niños. Sí, hay dosificación, pero a pesar de que hay dosificación, no están indicados, no están recomendados. Nadie tiene claro qué va a pasar si se le da al niño. Bien. El primer fármaco que vamos a ver se llama propoxifeno. Aquí está su propoxifeno. Es excelente fármaco. Y del propoxifeno hay también una variedad quiral. Esa variedad quiral se llama dextro, ¿ya? Propoxifeno. Entonces, si encuentras propoxifeno o dextropropoxifeno, estamos hablando de un fármaco, ¿ya? De un fármaco que es un opioide y es muy bueno. Hace tiempo, bueno, actualmente vas a encontrar el fármaco, ¿ya? Y el fármaco viene en cápsulas de 65 miligramos para uso por vía oral, ¿ya? Cápsulas de 65 miligramos para uso por vía oral. Ahora, antes teníamos los comprimidos de paracetamol más propoxifeno. 650 miligramos de paracetamol más 65 de propoxifeno. Actualmente esto ya no lo están dando en el mercado, doctores. Ya no hay. Ya no hay. Fue retirado del mercado. Y tenemos ampollas que son de dipirona. Bueno, había ampollas de dipirona más propoxifeno, que eran 1000 miligramos de dipirona más 38 miligramos de propoxifeno. Era excelente medicamento. Actualmente ya no hay. ¿Ya? Fue retirado del mercado. Antes venía con el nombre comercial de Clocidol. Era excelente. Tú te tomas un Clocidol y todo, o sea, todo el dolor se iba. ¿Ya? Ahora bien, en el paciente adulto, detalle importante, pregunta de examen, ¿ya? Tú puedes dar 65 miligramos una sola vez al día, ¿ya? Por un problema que tenga el paciente de dolor, ¿ya? Y puedes darle incluso cada 4 horas, y el máximo con propoxifeno es hasta 390 miligramos día, ¿ya? 390 miligramos día. Ahora, yo sé que estás pensando, ¿no? O sea, cada 3 a 4 horas, o sea, parece que el fármaco requiere demasiadas dosis, no es muy bueno. En realidad, no, el propoxifeno es muy bueno, ¿ya? Uno de los mejores ejemplos soy yo. Yo cuando estaba haciendo mi internado rotatorio, tuve un pequeño accidente y fracturé un diente, ¿ya? Entonces, estaba con mucho dolor, estaba con mucha molestia, no sabía qué hacer. Entonces me fui a mi servicio de salud porque estaba haciendo mi internado rotatorio. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Empecé a buscar todos los medicamentos que había. Me tomé paracetamol, me tomé diclofenaco, me tomé ibuprofeno, o sea, todo lo que encontraba yo me tomaba, ¿ya? Estaba desesperado porque el dolor era insoportable. Ya a las 2 de la mañana, solo en el servicio de salud, porque estaba haciendo mi servicio de campo, decidí decidí eh, registrar todo lo que había en el hospital buscando un buen analgésico, ¿ya? Incluso me puse a revisar mis libros buscando un buen analgésico. Entonces encontré unas tabletas, ¿ya? Esa temporada en el hospital recibían donaciones de Francia. Encontré unas tabletas efervescentes, que eran como esas pastillas de Alka-Seltzer que colocas en agua y se disuelve, efervescentes. Y fue interesante, coloco la tableta efervescente, decía 1 gramo de paracetamol, y yo dije, wow, 1 gramo de paracetamol, o sea, mi alegría, ¿no? 1 gramo de paracetamol. Me tomo el medicamento y el dolor desaparece. En menos de 5 minutos desaparece. Entonces yo dije, qué buen paracetamol. Cuando me fijo bien, la prescripción decía paracetamol, 1 gramo, ¿ya? Propoxifeno, 65 miligramos. Entonces, en realidad lo que yo tuve fue la acción del propoxifeno
dentro de mi cuerpo que me quitó absolutamente todo el dolor. Entonces, a partir de ahí, yo estuve tomando propoxifeno precisamente por ese accidente dental que tuve. Entonces, con 1, 2 dosis por día, ya la mayoría de los pacientes ya no sienten dolor. ¿Ya? El máximo que le puedes dar al paciente es hasta 390 miligramos en un solo día. Máximo 390 miligramos en un solo día. En los niños, detalle importante, ¿ya? Pregunta de examen. En los niños se da de 2 a 3 miligramos por kilogramo de peso día. Ya sé lo que estás pensando. Igualito al diclofenaco. Sí, es muy parecido al diclofenaco. 2 a 3 miligramos por kilogramo de peso día. El diclofenaco es desde 0,5 hasta 3 miligramos por kilogramo de peso día. ¿Está bien? Aún así no se tiene datos. En el paciente adulto mayor, en el paciente anciano, no se recomienda el uso de fármacos opioides, no de propoxifeno, porque obviamente hay una disminución en el metabolismo hepático que puede ser contraproducente para ellos. Bien, sigamos. Ah, el borrador. No, pues sí. Escribir es fácil. Bien. Puedo seguir, ¿no? Sigamos. El otro fármaco que tenemos es el tramadol. ¿Ya? Para poder explicar mejor el tramadol, voy a mostrarte otra pantalla para que me entiendas, para que podamos explicarte mejor el tramadol. A ver, ¿dónde está? Ahí está. Ujú, ujú. Así es. Listo. ¿Logran ver todos? ¿Ya? El tramadol, doctores, en el tema de la dosificación de tramadol, ahorita vamos a repasar las presentaciones. ¿Ya? Quiero hacer notar lo siguiente. Si ustedes van a utilizar tramadol, ¿ya? Si ustedes van a utilizar tramadol, ¿ya? Aquí está, tramadol, ¿ya? Número uno, el tramadol no se le da a los niños, ¿ya? Vamos a dividir esto. Si esta, un ejemplo de eso, vamos a dividirlo así. Si esto es la línea de la vida, ¿ya? Aquí es 0 años, 12 años, 16 años y así sucesivamente. De 0, aquí te lo estoy colocando, del 0 hasta los 12 años, ¿qué se le da al paciente? La respuesta es nada. No le puedes dar nada. De tramador, nada, ni de chiste. ¿Está bien? Si tu paciente tiene entre 12 y 16 años, se le da desde 0,7 miligramos por kilogramo de peso día hasta 5,6 miligramos por kilogramo de peso día. Yo les digo a los internos que recuerden un detalle importante. Uno, es más sencillo. Ya, dale 1 miligramo por kilogramo de peso día. No te vas a equivocar y y vas a estar dentro de los límites terapéuticos. Si tu paciente, si tu paciente tiene más de 16 años, entre los 16 años hasta los 65 años de edad, se puede utilizar mínimo 25 miligramos al día. Normalmente con 25 miligramos están todos bien. El máximo hasta los 65 años es 400 miligramos día. Si tu paciente es mayor de 65 años, ¿ya? Se recomienda que máximo puedes darle 300 miligramos al día. ¿Está bien? 300 miligramos al día. ¿Me dejan entender? Vuelvo a repetir, ¿ya? Estamos hablando ahorita de tramadol, ¿ya? El tramadol
sea, si esta es la edad, la vida en edades, en etapas, si es un niño y tiene entre 0 y 12 años, no se le da nada, absolutamente nada. Si el niño tiene de 12 a 16 años, o sea, ya no está niño, es un adolescente, un prepubert, se puede dar desde 0,7 hasta 5,6 miligramos por kilogramo de peso día. Y si ya no es un niño, tiene de 16 hasta 65 años, el mínimo que se le da es 25 miligramos al día y el máximo que se le da es 400 miligramos al día. ¿Sí? Si es un paciente mayor de 65 años, el máximo es 300 miligramos día. Muy bien. Ahora bien, volvamos acá. Me ha entendido hasta ahí, ¿cierto? El fármaco viene en comprimidos de 25 miligramos, ¿ya? Viene en comprimidos de 25, ¿cómo se llama esto? 25 miligramos, de 50 y de 100 miligramos. También vienen ampollas de 100 miligramos para uso endovenoso intramuscular, ¿ya? Una característica de este fármaco es que el fármaco puede producir, ¿cómo se llama esto? Puede llegar a producir náuseas y vómitos sin llegar a niveles de intoxicación. ¿Está bien? Es el único inconveniente con el tramador, es que puede producir náuseas y vómitos sin llegar a la etapa de intoxicación. Bueno, doctores, estamos en nuestro último minuto. Quiero aprovechar este minuto para decirles lo siguiente. Número uno, el fin de semana voy a mandar un video hablando del manejo de opioides, ya con las presentaciones, las dosis y todo lo demás. Y segundo detalle importante, voy a mandar una tarea, ¿ya? Voy a mandar para que puedan hacer un cuestionario en equipos de a 3 personas a elaborar 10 preguntas para el examen, ¿ya? Un porcentaje de sus preguntas van a ser para el parcial y el otro porcentaje mío. ¿Alguna pregunta? ¿Duda?